Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, imagínense tener una obra literaria de 10 tomos que intenta explicar todo lo que el pensamiento humano ha intentado reflexionar sobre la existencia, el universo, la verdad. Algo muy grande. Estamos hablando sobre la enciclopedia de la filosofía dictada por Paul Edward. Es una obra muy grande, muy extensa, que solamente su índice tiene 60 páginas. ¿Se lo imaginan? Lo increíble es que si uno busca en este inmenso mar de palabras el término técnica, no lo vamos a encontrar. Ni una sola mención, nada de nada. Y si intentamos buscar la palabra tecnología, el resultado es exactamente el mismo. Ni una sola palabra que refiera a eso. Es un silencio que parece muy llamativo. Aunque hoy la tecnología forma parte de todo lo que hacemos, la filosofía durante mucho tiempo prácticamente no la tuvo en cuenta. Y esto no fue un simple olvido, sino una forma de prejuicio que dejó a la técnica en un segundo plano. Como si no fuera importante para reflexionar sobre el mundo. El objetivo del análisis del texto de Medina es comprender y desvelar este misterio, el porqué del prejuicio de la epistemología y filosofía de la tecnología. Porque las mentes más brillantes de la historia subestimaron el motor de la civilización y cómo un reciente giro tecnológico está demostrando que la ciencia pura, esa tanto que se venera, simplemente no existiría sin la tecnología. Es un cambio de paradigma total. La enciclopedia del siglo XX ignora a la tecnología de esa manera. El ensayo de Medina nos lleva a los cimientos del pensamiento. Tenemos que viajar a la antigua Grecia, el origen de todos nuestros dolores de cabeza filosóficos. Es que fue en esos tiempos, con figuras de un peso extraordinario, como Platón y Aristóteles, ellos trazaron una línea divisoria que hasta el día de hoy se percibe como el conocimiento en Occidente. Una división que indica entre lo que pasa en la mente y lo que pasa en nuestras manos. Tal cual. Fijémonos que, por un lado, instauraron el dominio del conocimiento teórico, la epísteme, que iba de la mano de la praxis, entendida como la acción libre y los asuntos cívicos. Esto era lo noble, lo elevado, lo que hacían los ciudadanos importantes en la plaza. Recuerden que los ciudadanos en aquella época se juntaban, estamos hablando de años mucho antes del nacimiento de Cristo, los hombres se reunían en plazas a hablar sobre asuntos importantes, ¿sí? Sobre la vida, el sentido de la vida, sobre cuestiones políticas, sociales. En el extremo opuesto, en un nivel muy abajo, arrinconaron a la tecne, que es la técnica, y a la poiesis, que es la fabricación material. Medina clasifica esta división en dos grandes prejuicios originales. El primero es el prejuicio epistemológico, que básicamente dice que pensar es eterno y construir es temporal. Para la óptica griega, la teoría es superior porque estudia verdades inmutables, aquellas verdades que no cambian nunca, la forma perfecta de las cosas. Un triángulo siempre va a ser un triángulo en la mente, pero en el mundo real este triángulo se deforma, porque en la vida real tenemos que lidiar con la madera, el acero, el barro, materiales que cambian, se deforman, se gastan, trabajan por la humedad, el óxido, el movimiento, la tracción, la torsión. Se degradan, ¿sí? Por lo tanto, concluyeron que la técnica era un conocimiento de segunda categoría, una burda aplicación subordinada. O sea, el teórico imagina el ideal y el artesano simplemente intenta proyectar con sacrificio y sudor en lo material esa perfección en el mundo físico. Es como si la filosofía de la antigüedad tratara a la teoría
como a la zona VIP de un club, un lugar al que solo entran las ideas puras, y a la tecnología la enviaron a la puerta de servicio, por donde entra el personal de servicio con sus herramientas. Lo peor de esa puerta de servicio es que los grandes pensadores ni siquiera querían mirar quiénes ingresaban por ahí. Esta idea nos lleva al segundo punto de Medina, que es el prejuicio humanista, que la producción era indigna de los hombres libres. Quien trabaja con las manos estaba incapacitado, ética y mentalmente para la verdadera reflexión política. Hay una anécdota que retrata este tema particularmente. Es la historia de Arquímedes. Plutarco relata que, durante la invasión romana en Siracusa, Arquímedes creó máquinas de guerras que eran asombrosas. La verdadera demostración de fuerza la hizo frente al rey Arión, para probar su principio de las palancas. Hicieron encallar un gigantesco barco de carga de la flota real, un navío de 3 velas. Lo llenaron de pasajeros, de carga pesada, hasta el tope. Arquímedes se sentó a lo lejos sobre la costa y usando solo una mano y un polipasto, un sistema de poleas, comenzó a tirar de una cuerda y dicen que el barco gigante comenzó a moverse sobre la arena, suavemente como si estuviera flotando en el agua. Actualmente cualquiera que vería haciendo eso a Arquímedes diría que es un genio de su época, adelantado a su propia época. El rey quedó impresionado, pero sin embargo, la reacción del propio inventor es lo que refleja el propio prejuicio del que estamos hablando. Plutarco documenta que Arquímedes se negó rotundamente a escribir manuales que hablen sobre sus inventos. Cero interés en documentarlos. Le parecía que todo oficio mecánico que sirviera para las necesidades de la vida diaria era vil y manual, así lo llamaba. Prefirió que sus máquinas murieran con él antes que manchar la elegancia inmaterial de sus teorías. Resulta increíble. Es igual que un físico de hoy en día invente la cura de alguna enfermedad y diga que no piensa documentar sus hallazgos porque eso es trabajo de obreros. Mi intelecto solo pertenece al terreno de la teoría pura, decía Arquímedes. Suena muy absurdo, pero esa era la norma en aquellos tiempos. De hecho, Plutarco también relata cómo Platón reacciona en forma muy violenta contra 2 matemáticos, Euroxo y Artica. El gran crimen imperdonable fue utilizar instrumentos mecánicos para resolver problemas de geometría complejos. Platón los acusó públicamente de corromper y destruir la pureza de la disciplina, por usar herramientas, por arrastrar a la geometría cuestiones sensibles y materiales manuales. El mensaje quedó institucionalizado en aquel momento. La mente es lo noble y humano. La materia y sus herramientas son totalmente despreciables. Así la filosofía se encerró en su torre de marfil durante milenios, fingiendo que las herramientas no importan. Pero claro, la historia avanza, llegamos a los siglos XIX y XX, y la revolución industrial derriba esa puerta de servicio de la que estábamos hablando. Se tumba la puerta VIP de la que estábamos hablando también. El humo del carbón ensucia las ideas de los filósofos. Las máquinas de vapor transforman el paisaje. Las fábricas están reescribiendo las estructuras sociales y la filosofía no puede negar lo que está sucediendo. El impacto material fue tan grande que se necesitó una respuesta a lo que estaba sucediendo. De las máquinas. Ya no podía ignorar a los artefactos. El primero de ellos fue Karl Marx, que dice que la tecnología no es un detalle secundario, sino el motor que dicta las etapas del desarrollo histórico-social. Ernst Kapp intenta reconciliar al ser humano con la máquina, planteando que las herramientas son simplemente extensiones orgánicas, que el martillo no es más que un puño de hierro. José Ortega y Gasset aporta que el humano es aquel ser que inventa necesidades, creando con la técnica un bienestar que la naturaleza no ofrece por sí sola. Todo esto suena a un intento bastante razonable para entender la nueva realidad.
Pero luego el ambiente se oscurece con Martin Heidegger. Heidegger representa el pánico puro ante esta industrialización acelerada. Él no veía la técnica moderna como una extensión del cuerpo como CAP, la veía como un sistema en oposición a lo que era el ser humano, una fuerza agresiva. Argumentaba que la tecnología provoca la naturaleza, la acorrala para extraer y almacenar su energía de forma violenta. Para él, esta mentalidad extractiva era una amenaza profunda contra la esencia misma de la naturaleza del ser humano. Es de imaginar que por este shock industrial, la filosofía moderna se fractura, intentando resolver qué hacer con este gigante tecnológico. Y se fractura en dos bandos que estructuran gran parte del problema moderno. Por un lado, el ensayo describe a la filosofía humanista, que son los pesimistas de la tecnología, dominada por pensadores como Jacques Ellul y Charles Michan. Ellos perciben a la tecnología como una avalancha fría, puramente material, que amenaza con aplastar con los valores espirituales superiores supremos, el arte, la religión, el pensamiento. Conciben a la filosofía como un freno de emergencia, una resistencia intelectual contra las máquinas. El otro bando es todo lo contrario. En la trinchera opuesta se organiza la filosofía analítica, liderada por mentalidades mucho más científicas como Mario Bunge o Friedrich Rapp. Ellos tienen una perspectiva mucho más optimista de la tecnología. Pero, y aquí está el truco, la condicionan. Afirman que la tecnología es valiosa, pero la definen estrictamente como ciencia aplicada. Según esta corriente, las reglas que usa un ingeniero no son más que derivadas lógicas de las leyes científicas descubiertas previamente por los científicos. Por un momento y a pensar en lo siguiente. Si nos ponemos a analizar estos dos bandos con detenimiento, la ironía es gigante. Ambos grupos, los analíticos y los humanistas, se disfrazan de muy modernos. Sin embargo, siguen cargando con los mismos traumas y prejuicios de la antigua Grecia. Los humanistas aprecian a la tecnología como si fuera un monstruo sin espíritu, manteniendo intacto el prejuicio aristotélico de que lo material degrada al humano. Y los analíticos, por otra parte, aceptan a la tecnología, pero la tratan como la servidumbre obediente de la ciencia pura. Sigue siendo la puerta de servicio. Ninguna de las dos ópticas le otorga a la tecnología su propio valor, su propia autonomía. Cambiaron las palabras, se pusieron trajes modernos, pero el clasismo intelectual sobrevivió intacto. A los analíticos como Bunge, vemos el prejuicio epistemológico de Platón operando a toda marcha. Bunge intentó explicar el trabajo tecnológico inventando conceptos complejísimos, como los enunciados nomopragmáticos. Su objetivo era forzar la acción de un ingeniero dentro de las estructuras rígidas de una ley física formal. Imaginemos a Bunge intentando explicar el funcionamiento completo de un motor de un auto, pero usando exclusivamente las leyes teóricas de la termodinámica. Su modelo pretendía deducir la tecnología desde la teoría pura, ignorando por completo el sudor, la grasa, los fracasos de diseño y sobre todo la creatividad del mecánico que realmente ensambló las piezas en el taller. Es como explicar, mediante la física pura, la técnica de las jugadas de Messi, el ensayo y error que hace un gran asador para ser un buen asador argentino. Un ensayo y error que sucede en el desarrollo tecnológico que hace que las cosas funcionen. Se piensa más desde la función que funciona que desde el proceso creativo y de acción que logró que funcione. Es el error filosófico de dar por alto el desorden creativo que realmente ocurre en un taller o en un laboratorio. Del lado de los humanistas, Carl Michan excluye de manera explícita cosas como el lenguaje humano o las artes visuales del ámbito tecnológico, porque para
el todo lo que involucra a la esencia humana es espiritual, mientras que lo tecnológico es meramente artefactual, es externo, es ajeno. Siguen dibujando esa frontera invisible donde el sujeto pensante es sagrado y el objeto material es profano, lo cual nos deja en un callejón sin salida, porque si la tecnología no es la bestia desalmada que va destruyendo lo propiamente humano, pero tampoco es un simple pie de nota de las leyes científicas, entonces, ¿qué es la tecnología? ¿Cómo logramos salir de este bucle de más de 2000 años? La salida la encontramos gracias a lo que Medina denomina el giro tecnológico. Es una revolución conceptual donde varias disciplinas que desafían desde la raíz estas suposiciones milenarias. El primer gran paso lo da John Dewey, quien amplía la definición de tecnología diciendo que no se limita a engranajes o microchip, sino que la tecnología abarca todas las capacidades que usamos para resolver problemas de nuestro entorno. Para Dewey, la lógica es una tecnología. Afirma que el lenguaje es la tecnología primordial y la mecánica detrás de esto es totalmente fascinante. De la misma manera que no se puede levantar un rascacielos sin grúas ni vigas físicas, pues no se puede estructurar un pensamiento abstracto complejo sin las herramientas que nos proporcionan las propias palabras. El lenguaje no solo expresa lo que ya pensamos, el lenguaje construye el propio pensamiento. Eso cambia todo el panorama. Por otro lado, el ensayo de Medina nos cuenta que el constructivismo tecnológico toma la idea de los analíticos, aquella que decía que la tecnología es ciencia aplicada, y la invierte por completo. Plantea que en realidad la ciencia es tecnología aplicada. Cuesta creer que la mente de un genio teórico como Albert Einstein, hablando sobre los misterios del espacio y el tiempo, en una pizarra, sea el resultado de operar artefactos. Pareciera que intentan degradar a la ciencia frente a la tecnología aplicada, pero la intención del constructivismo tecnológico es realista de cómo el intelecto científico obtiene los materiales para construir sus propias teorías. Nos piden que analicemos la historia material del conocimiento y abandonemos el mito romántico del pensador aislado en su cueva. Toma el ejemplo de la geometría de Euclides. Durante siglos se enseñó en la Universidad de Euclides, básicamente bajo de la montaña con verdades lógicas caídas del cielo, demostrando el poder de la mente pura. Pero este conocimiento no cayó del cielo. La geometría euclidiana nace de lo que se denomina la protogeometría, que eran prácticas de construcción estrictamente materiales. Estas prácticas salieron de miles de años antes de los griegos, en Egipto y Mesopotamia. Tras las inundaciones anuales de ríos como el Nilo, el agua borraba todo. La gente tenía que redefinir los límites de sus tierras agrícolas constantemente. Un problema práctico, gigantesco, inmenso, y para lograrlo clavaban estacas, tensaban cuerdas, utilizaban plomadas para trazar líneas rectas y ángulos precisos sobre el terreno. Literalmente construían las figuras geométricas en la tierra. Esa práctica material en el terreno fue la condición que hizo posible la teoría. Tuvieron que pasar generaciones enteras manipulando cuerdas, escuadras y niveles para que siglos después alguien se siente a reflexionar y abstraer esas prácticas materiales en teoremas teóricos. La teoría abstracta es fundamentalmente la conceptualización de una práctica técnica previa que ya había demostrado funcionar históricamente en el mundo real. La ciencia no es el edificio completo, es el techo, un techo que solo puede sostenerse gracias a las vigas y paredes, columnas que aporta la tecnología. En la física moderna carece de sentido sus teorías como la dilatación temporal o la teoría de campos, sin haber resuelto con anterioridad problemas técnicos. Sin herramientas no hay datos. La física teórica requiere la invención previa de artefactos de ultra precisión para hacer posible la teoría. Desde la sociología de la ciencia, con pensadores como Ian Hacking y Bruno Latour,
Hawking lanza una frase que da a pensar. La ciencia no consiste solamente en representar al mundo con sus ecuaciones bonitas, sino que la ciencia consiste en intervenir en el mundo. Una intervención profundamente tecnológica. Pensemos en un laboratorio moderno. Elementos como un electrón o un bosón no son cosas comunes que podemos encontrar en el patio o en la calle. Para que estas teorías científicas tengan sentido y validez y se demuestren verdaderas, requieren de la creación física de los fenómenos, que nosotros o los propios científicos provocan. Construyen aceleradores de partículas, cámaras de niebla, láseres hipercomplejos para obligar a la naturaleza a que se manifieste de formas que jamás ocurrirían de manera natural. Entonces, la tecnología no está simplemente midiendo la naturaleza pasivamente como un termómetro en la ventana. Está generando el fenómeno mismo que la teoría para ser validada. Ese es el punto clave del constructivismo tecnológico. Por otro lado, Bruno Latour eleva aún más esta idea desarrollando la teoría del actor red. Él argumenta que es un error fundamental intentar separar a los actores humanos por un lado y a los artefactos por otro. Herramientas o máquinas. No hay distinción de bandos. El conocimiento se genera en el tejido mismo de esa red. Humanos, microscopios, algoritmos, isótopos trabajan en conjunto. Forman un colectivo inseparable. Ninguna de las partes posee la verdad científica por separado. Reconocer este entramado nos lleva al concepto final de tecnociencia, que borra esa frontera. Nos lleva a entender que investigamos, comprendemos y transformamos el mundo mediante una mezcla indistinguible entre la acción material y la conceptualización teórica. Llegando al cierre de este análisis a fondo, surge la necesidad de comprimir todas estas ideas. ¿Qué significa todo este ensayo de Manuel Medina, que arrancó desde los prejuicios de Platón y Aristóteles hasta el colectivo de actores en los laboratorios de Latour? Debería cambiar nuestra perspectiva del entorno cotidiano. Las herramientas, los software que procesan datos en nuestros teléfonos móviles, las pantallas que habitamos, no son elementos fríos y ajenos que amenazan a la humanidad. Tampoco son simples artefactos mecánicos que acatan órdenes. Son la base indispensable por lo cual pensamos y descubrimos verdades. Nuestra estructura de pensamiento está literalmente atravesada por los artefactos que diseñamos y construimos. Reflexionemos sobre lo siguiente. La próxima vez que tengan en la mano un celular, valdría la pena detenerse a preguntarse si se está sosteniendo una simple herramienta externa o se está observando una extensión de la propia evolución cognitiva, una red viva que está reescribiendo los límites de lo que significa ser humano. Muchas gracias.